Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, resuena con muchos de ustedes. ¿Alguna vez han sentido esa chispa de felicidad pura, esa sensación de que nada en el mundo puede apagar su luz? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo encontrar y proteger esa felicidad inquebrantable, esa que nadie más puede ensombrecer. ¿Suena interesante? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de buena vibra e inspiración. Imaginen por un momento un día cualquiera. Salen de casa, el sol brilla, tal vez escuchan su canción favorita, y de repente, sin motivo aparente, una sonrisa se dibuja en sus labios. Esa sensación de ligereza, de bienestar, es la felicidad en su estado más puro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa pequeña nube de alegría se cruza con una tormenta de problemas? Cuando las palabras de alguien o una situación inesperada amenazan con empañar esa luz. Es ahí donde entra en juego la magia de la que vamos a hablar hoy. La felicidad no es algo que se nos regala y ya está, es algo que cultivamos, que protegemos, y sin que podemos hacer inquebrantable. Piénsenlo de esta manera, ¿han visto a esas personas que a pesar de los desafíos, siempre parecen tener una actitud positiva? No es que no vivan problemas, claro que sí. Todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia está en cómo elegimos responder a ellos. Y eso, mis amigos, es la clave. Se trata de construir una fortaleza interna, un santuario donde nuestra felicidad pueda florecer sin miedo a ser pisoteada. Es una habilidad que podemos desarrollar, una disciplina que con práctica y conciencia, se convierte en nuestra aliada más poderosa. El primer paso y quizás el más importante es entender que la fuente de nuestra felicidad reside en nuestro interior. A veces caemos en la trampa de pensar que la felicidad está en tener algo, en ser algo, o en que alguien nos diga algo. Y sí, esas cosas pueden traer momentos de alegría, pero son efímeras. La verdadera felicidad, esa que perdura, nace de la aceptación de uno mismo, de la gratitud por lo que tenemos, y de la conexión con nuestros propios valores. Cuando aprendemos a amarnos y aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, creamos una base sólida que ninguna crítica externa puede derribar. Esta autoaceptación no es complacencia, es reconocer nuestra humanidad, con sus imperfecciones y su potencial de crecimiento. Es un acto de profundo amor propio que nos libera de la necesidad constante de aprobación externa. Recuerdo haber leído una vez que compararse con los demás es el ladrón de la alegría. Y es tan cierto. En esta era de redes sociales, es súper fácil caer en la tentación de ver la vida de los demás como perfecta y sentir que la nuestra se queda corta. Cada me gusta, cada publicación cuidadosamente curada, puede generar una comparación silenciosa que erosiona nuestra propia satisfacción. Pero la realidad es que todos tenemos nuestras batallas, nuestras luchas internas, nuestros momentos de duda y de dolor. Enfocarnos en lo que los demás tienen o hacen, en lugar de apreciar nuestro propio camino, solo nos aleja de nuestra propia felicidad. Es como estar en un jardín hermoso, pero en lugar de disfrutar de las flores que tienes, te la pasas mirando el jardín del vecino esperando tener lo mismo. La comparación es una carrera sin fin que nos roba la paz. Debemos aprender a admirar, a inspirarnos, pero nunca a envidiar. Nuestra propia vida es un tapiz único y valioso, tejido con nuestras propias experiencias. Otra herramienta poderosa para blindar nuestra felicidad es la gratitud. Parece tan simple, ¿verdad? Pero piensen en la última vez que realmente se detuvieron a agradecer. Agradecer por la salud, por la familia, por un techo sobre nuestras cabezas, por un café caliente por la mañana, por la oportunidad de aprender algo nuevo, por un momento de silencio. Cuando cultivamos la gratitud, nuestros ojos se abren a la abundancia que ya existe en nuestras vidas, y las pequeñas cosas que antes nos molestaban pierden su poder. Es un cambio de perspectiva, un giro de 180 grados que puede transformar por completo nuestra experiencia del día a día. Intenten empezar cada día con 3 cosas por las que están agradecidos. Puede ser algo tan simple como el calor del sol en la piel o una conversación amena. Esta práctica entrena a nuestro cerebro a enfocarse en lo positivo, a reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Ahora hablemos de las influencias externas, esas que a veces se cuelan sin invitación y amenazan con apagar nuestra luz. Las palabras de los demás, por ejemplo.
Todos hemos experimentado esa punzada cuando alguien dice algo hiriente o critica. Es natural sentirse afectado, nuestro sistema nervioso reacciona a la amenaza social. Pero, ¿tenemos que permitir que esas palabras definan nuestro estado de ánimo? Absolutamente no. Aquí entra en juego la inteligencia emocional. Aprender a discernir entre una crítica constructiva que nos puede ayudar a crecer y un comentario destructivo que solo busca hacernos sentir mal. Las opiniones de los demás son, al fin y al cabo, eso, opiniones. No son la verdad absoluta de quiénes somos, ni de nuestro valor. Y cuando entendemos esto, nos volvemos menos vulnerables a ser heridos por ellas. Imaginemos que alguien nos dice, no eres lo suficientemente bueno en esto. Si nuestra autoestima está débil, esas palabras pueden golpearnos con fuerza, resonando con nuestras propias inseguridades. Pero si hemos trabajado en nuestra autoaceptación, si reconocemos nuestro esfuerzo y nuestro proceso de aprendizaje, podemos pensar, bueno, esa es tu opinión. Yo sé cuánto me he esforzado, estoy en un proceso de aprendizaje y estoy mejorando. No se trata de ignorar los comentarios, sino de filtrar lo que nos sirve y desechar lo que no. Es como ser un detective de nuestra propia vida, evaluando la información que recibimos y decidiendo qué es valioso para nuestro crecimiento y qué es ruido que debemos dejar pasar. La forma en que manejamos los fracasos y los errores también es crucial. Todos nos equivocamos. Es parte del aprendizaje humano, de la experimentación, de la vida misma. Pero si nos castigamos duramente por cada error, si nos sumimos en la autocrítica implacable, estaremos creando un ambiente tóxico para nuestra felicidad. En lugar de eso, podemos ver los errores como lecciones valiosas. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender algo nuevo. ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Esta mentalidad de crecimiento, donde vemos los desafíos como oportunidades para evolucionar, para fortalecernos, nos permite levantarnos más fuertes cada vez que caemos, sin que la decepción nos consuma. Los errores no nos definen, lo que hacemos después de ellos sí. Otro aspecto importante es rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen. La energía de las personas que nos rodean tiene un impacto significativo en nuestro propio estado de ánimo. Es un principio biológico y psicológico, tendemos a contagiarnos de las emociones y actitudes de quienes nos rodean. Si pasamos tiempo con personas negativas, que constantemente se quejan, que ven el vaso medio vacío, es muy probable que terminemos sintiéndonos así también. Su pesimismo puede ser contagioso. Por el contrario, estar con personas positivas, optimistas, que celebran nuestros éxitos y nos animan en los momentos difíciles, es como un bálsamo para el alma. Son nuestros aliados, nuestros compañeros de viaje que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros. No se trata de evitar a las personas que tienen problemas, todos tenemos días malos y necesitamos apoyo, sino de limitar el tiempo que pasamos con aquellos que parecen drenar nuestra energía y nuestra alegría de forma constante, aquellos que eligen vivir en la queja perpetua. Y cuando hablo de proteger nuestra felicidad, también me refiero a establecer límites saludables. Esto significa aprender a decir no cuando algo no nos sienta bien, cuando una petición nos genera malestar, o cuando sentimos que estamos dando más de lo que podemos sin afectar nuestro propio bienestar. Es decir, no a compromisos que nos agobian, no a peticiones que nos hacen sentir incómodos o explotados, no a situaciones que sabemos que nos van a afectar negativamente. Poner límites no es ser egoísta, es ser responsable con nuestro propio bienestar emocional. Es un acto de autorrespeto, una forma de honrar nuestra paz interior y nuestra energía vital. Es comunicar nuestras necesidades y nuestras prioridades de manera clara y asertiva. A veces, la vida nos presenta situaciones que escapan a nuestro control, eventos que nos sacuden hasta la médula, que nos confrontan con la fragilidad de la existencia. En esos momentos es normal sentir tristeza profunda, rabia, miedo o desesperación. La clave aquí no es negar esas emociones, no es reprimirlas o pretender que no existen, sino permitirse sentirlas, validarlas, procesarlas y luego, con el tiempo y la fortaleza que hemos cultivado, encontrar la manera de seguir adelante. La resiliencia no es la ausencia de dolor, es la capacidad de recuperarse del dolor, de adaptarse a la adversidad, de levantarse después de caer. Es como un junco que se dobla con el viento pero no se quiebra, que se recupera y vuelve a su posición. Entonces, ¿cómo cultivamos esa resiliencia? A través de la autocompasión. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad,
paciencia y comprensión que le ofrecerías a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. Reconoce tu dolor, valida tus sentimientos como legítimos, y recuérdate a ti mismo, con una voz interior amable, que eres lo suficientemente fuerte para superar esto, que has superado desafíos antes y que tienes la capacidad de hacerlo de nuevo. La autocompasión es un antídoto poderoso contra la autocrítica destructiva. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es otra herramienta increíblemente poderosa y accesible. Estar presente en el momento sin juzgar lo que observamos, nos ayuda a desconectarnos de las rumiaciones sobre el pasado y de las ansiedades sobre el futuro, y a enfocarnos en la paz y la serenidad que podemos encontrar en el aquí y ahora. Incluso unos minutos al día dedicados a la meditación, a simplemente observar nuestra respiración, a sentir el contacto de nuestros pies con el suelo, pueden tener un impacto profundo en nuestra capacidad para mantener la calma, la claridad mental y la perspectiva, incluso en medio del caos o de las dificultades. Nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos completamente con ellos. Y no olvidemos el poder transformador del autocuidado. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué actividades te nutren, te recargan, te devuelven la energía? ¿Leer un buen libro que te transporte a otro mundo? ¿Dar un paseo por la naturaleza, sintiendo la brisa y escuchando los sonidos? ¿Escuchar música que te alegre el alma? ¿Pasar tiempo de calidad con tus mascotas, sintiendo su amor incondicional? ¿Dedicar tiempo a un hobby que te apasione? Integrar estas actividades en tu rutina diaria, incluso en pequeñas dosis, es esencial para recargar tus baterías y mantener tu chispa encendida. Tu felicidad es valiosa, merece ser cuidada y priorizada. No es un lujo, es una necesidad para una vida plena. En resumen, mis amigos, la felicidad que nadie puede ensombrecer no es un destino al que llegamos y nos quedamos para siempre. Es un camino. Un camino que construimos día a día, paso a paso, con cada elección consciente que hacemos. Se trata de cultivar la autoaceptación radical, de practicar la gratitud de forma intencionada, de discernir las influencias externas y proteger nuestra energía, de aprender de los errores con una mentalidad de crecimiento, de rodearnos de buenas energías y personas que nos inspiren, de establecer límites saludables que honren nuestro bienestar, de desarrollar la resiliencia para navegar las tormentas de la vida, y por supuesto, de nunca olvidar el poder vital del autocuidado. Es un viaje continuo, una práctica constante, y habrá días en los que se sentirán más fuertes, más luminosos que otros. Habrá momentos de desafío y momentos de alegría desbordante. Pero lo importante es no rendirse, no perder la fe en nuestra capacidad para encontrar y mantener nuestra felicidad. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada elección consciente es un ladrillo más en la construcción de esa fortaleza interna. Así que hoy, les invito a comprometerse con ustedes mismos a ser los guardianes de su propia felicidad. A ser esa luz que brilla con intensidad propia, inmutable sin importar las sombras que intenten rodearla. Ustedes tienen el poder de ser la fuente de su propia alegría. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes, y saber que podemos crecer juntos en este camino. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué estrategias utilizan para proteger su felicidad? ¿Hay alguna experiencia que les haya marcado y les haya ayudado a fortalecer su interior? ¿Algún consejo que quieran compartir con la comunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y que sigamos conversando. Su perspectiva es valiosa y puede inspirar a otros. Y si este vídeo les ha inspirado, les ha aportado algo valioso o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que aman y que creen que podrían beneficiarse de descubrir el poder de una felicidad inquebrantable. Juntos podemos crear una ola de positividad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos mucho más contenido inspirador y herramientas prácticas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando con su luz propia.